Hola chicas, chicos, a quienes se encuentran. En este momento, si no le erro, somos más o menos la mitad de los inscriptos. Así que igual vamos a alargar para que no se nos extienda demasiado. Eh, bueno, nos vimos una sola vez, así que es el primer encuentro que vamos a tener con ustedes. Y la idea de hoy es hacer una especie de recorrido a través de la historia de la evolución del montaje y del lenguaje cinematográfico. Eh, Digo el lenguaje cinematográfico, la idea nuestra en principio es, creo que ya se lo habíamos anticipado en la clase anterior, pero la idea nuestra es por ahí, hacia un futuro, tratar de abordar distintas disciplinas, no solamente la cuestión cinematográfica, ¿Me sino todo haces lo el que favor tenga que de ver con el transformarme audiovisual la y cuadernola? que podamos La grande, la reflexionar, única que hay. digamos, sobre la práctica del montaje en Un placar. distintos aspectos, al menos entrando, digamos, y viendo algunas cuestiones o Sí. para que podamos simplemente reflexionar, como les decía recién. Eh, en principio, lo que nosotros vamos a hacer hoy es un recorrido, sí, más específico, digamos, sobre el lenguaje cinematográfico. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar desde los inicios y desde el descubrimiento del cinematógrafo. En De nuestros principio, y antes, antecedentes, ¿eh? Cali, de nuestros antecedentes, digamos, por decirlo. Nuestros antecedentes, sí. Yo nací por ahí, más o menos. No, Ah, bien, no, tipo no, Highlander, no, no creo. no, tanto no, no me lleven tan atrás, no, no, no. Eh, sí, estoy más cerca de ellos que de Lumière, me parece, de todo Eh, no, Por ahí, bueno, no, perdón, eh, Betty. no, quería aclararte una cosita que me parece que es importante con respecto a lo que mencionabas, que por ahí algo que habíamos señalado en el encuentro anterior es pensarlo desde el audiovisual, algo mucho más amplio que solamente desde lo cinematográfico. Pero son nuestros orígenes también, desde dónde partimos con el tema del lenguaje. Por eso me parece que era tan interesante un poco lo que el texto de Ana Pascal, que tenían que leer y hacer el mini análisis, digamos, era muy cortito, pero hace una reseña sobre lo que vamos a trabajar hoy, que es el texto de Vincent Pinel, y que lo hace de una forma que te permite ver al lenguaje y al montaje en contacto, en, digamos, cómo fue el proceso de evolución que tuvo y que tiene, porque siempre es un proceso dinámico, no es algo estático que está ahí, que ya no se puede ampliar ni nada por el estilo, no, al contrario, lo plantea desde un lugar de transformación constante, ¿no? Sí, de transformación constante y de lo que siempre decimos, y de reflexión constante, ¿no? O sea, Exacto. para cada uno de nosotros, digamos, experimentando sobre los conceptos y sobre las herramientas que nos propone el montaje audiovisual. Como para empezar, y antes que ya la voy a ir dejando a Betty, vamos a leerles algunos extractos, algunas definiciones de montaje de diferentes autores y autoras que de alguna manera, digamos, circulan entre nosotros y que precisamente en esto que les planteábamos nos invitan a pensar esta problemática desde diferentes lugares, o al menos, digamos, tratar de pensar cuáles son las reflexiones que ellos hacen sobre el montaje. Yo extracté algunas, arranco yo, Betty. Sí, sí, arranca Cali. Bueno, esta primera que les voy a leer es de un teórico del cual por ahí en algún momento veamos algo, que es Vicente Sánchez Biosca, y él dice acerca del montaje:
En cuanto a fase técnica, confiada a un especialista o conjunto de especialistas, el montaje, edición y compaginación, como casi indistintamente se le llama, es una etapa más de la producción, o como también se dice, de la postproducción. En cambio, como momento que decide una sucesión y un orden de los planos, modificando o confirmando el establecido en el guión técnico o el materializado en la fase de rodaje, el montaje se convierte en el gestor fundador de un discurso. Todas estas frases después ahí habíamos acordado con Betty, se las vamos a dejar en el Face, así las pueden repasar y pueden, porque por ahí, a medida que lo iba leyendo dije, uy, acá va a pasar por alto, digamos, y va a ser muy difícil que puedan aprender lo que lo que le estaba diciendo, pero les aclaro esto, después se las vamos a colgar ahí en el Face, así pueden tener acceso directo a ellas. Y además las pueden ir pensando en función también del análisis que hacen, porque hay un montón de conceptos que van apareciendo ahí, ¿no? El tema del Y van a proceso. aparecer, sí, sí, totalmente. ¿Querés que lea Bueno, yo una frase? ¿para qué leo otras de una de Les y te Dale. paso? Así nos vamos Dale. intercambiando y no los aburrimos. Son dos cortitas de Deleuze. Deleuze es un filósofo que se dedicó mucho y estudió mucho sobre el cine, sobre el audiovisual. Tiene dos libros a los cuales hemos sabido recurrir nosotros, que es eh, la imagen movimiento y la imagen tiempo. Son, es un libro dividido en dos, digamos, en donde sigue reflexionando sobre la imagen movimiento. La imagen movimiento le llama a él al plano, ¿no? Nosotros lo que conocemos como plano, esa unidad espacio-temporal de la cual vamos a ir hablando de acá en adelante, él la llama la imagen movimiento. Y después en una posterior evolución de lo que va él teorizando, va a decantar en esto de la imagen-tiempo, ¿no? Bueno, les leo la frasecita. Según Deleuze, es la operación que recae sobre las imágenes movimiento para desprender de ellas el todo, la idea, es decir, la imagen del tiempo. Por eso les hice esta aclaración de por qué él habla de la imagen movimiento y de la imagen tiempo. Continúan en otra parte, en otra frasecita que dice, lo que incumbe al montaje en sí o en otra cosa es la imagen indirecta del tiempo, de la duración, una duración y un tiempo efectivos que emanan de la articulación de las imágenes movimiento. El montaje no es otra cosa que la composición, la disposición de las imágenes movimiento como constitutivas de una imagen indirecta del tiempo. Parece medio complejo, así, y más escuchándolo por ahí por primera vez, pero bueno, teniendo en cuenta estos aspectos que les nombraba, que la imagen movimiento, él denomina imagen movimiento a lo que nosotros conocemos más coloquialmente, digamos, o más normalmente como plano, y tomando a eso, digamos, como una unidad de movimiento, y que después él, a través bueno, le llevó un libro llegar, ¿no? A este concepto que yo reduzco, es decir, que lo denomina una imagen tiempo. Y que para nosotros es esencial, digamos, es lo que manejamos, es el espacio y el tiempo en un plano y sus articulaciones, ¿no? Ahí le dejo, y después tengo alguna otra frasecita que también había seleccionado. ¿Ves? Te dejo. Se me Te cortó un paso cachito, ¿decís que lea yo ahora? Ah, sí, no me habías dicho que para leer Sí, 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 así. sí, lo que pasa es que Dale. se me cortó un cachito y leo Ah, yo entonces una frase. Bueno, yo elegí en realidad dos frases, leo unas y después de última leo la otra, de dos montajistas, porque me parece muy importante que empecemos a conocer nombres de montajistas, que a veces, bueno, estamos tan invisibilizadas, ¿no?
Esta es una frase de Teresa Font, es una montajista española, tiene más de 40 años en la profesión. El año pasado ganó el Goya con el montaje, con mejor montaje de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Y bueno, hay un libro que habla sobre ella, que es una entrevista a ella y toda su experiencia, y de ahí extrajimos esta frase. Después les vamos a poner el libro por si tienen ganas de leerlo. La frase dice lo siguiente: paciencia, resistencia física, sentido del ritmo, sentido de la narración, de estar en el mundo y empatía. Saber colocarte en el lugar de los demás, saber vivir otras vidas. Ella define de esta manera los atributos de un buen montajista cinematográfico, ¿no? Es poner el cuerpo en esa tarea del montaje. Y me parecía que era muy interesante en esta cuestión de definir el montaje, ligarlo al rol de lo que implica ser montajista, ¿no? Que a veces parece algo tan abstracto, ¿no? Especialmente para quienes recién comienzan, y lo complejo que es esto de sentir los planos, de sentir el ritmo, de poner el cuerpo, y un poco que está relacionado con lo que vos comentabas hoy, Cali, con las otras frases, ¿no? Más desde la teoría. ¿Sí? ¿Leo la otra yo o querés seguir Dale, dale, sí, sí. Bueno, yo leo dos cortitas y después ya te paso, Betty, así Y hablamos hacemos lo de que... lo que teníamos planificado que tiene que ver con el festival y con, ¿no? Y así después Dale. arrancamos con específicamente el tema de hoy. Eh, Les decía, voy a leer dos frasecitas, una de Vincent Amiel, otro teórico y montajista, que también seguramente en algún momento veamos algo de él. Yo cuando digo algún momento es o en este primer cuatrimestre, en este primer año de montaje o en el segundo, ¿no? Nosotros como lo tomamos como una totalidad, hacemos, nombraba, digamos, como que en algún momento de estos dos cuatrimestres lo vamos a ver. Dice, el montaje cinematográfico no es solo una operación técnica, es también un principio creativo, un modo de pensar, una forma de concebir las películas asociando imágenes. Esa es de Vincent Amiel. Y, y la última, para terminar, es de es realizador, es montajista y tiene bastantes cosas escritas, que es Robert Bresson. Por ahí ya lo han escuchado en lo que va del año. Y él en notas sobre el cinematógrafo, diría que es un libro casi todo como de aforismos, son o frases pensadas y relacionadas en función del cine. Yo seleccioné una que me gusta mucho desde siempre y que hace referencia un poco a las cuestiones de montaje. Y dice, dos clases de películas: las que emplean los recursos del teatro, actores, puesta en escena, etcétera, y se valen de la cámara para reproducirlos. Las que emplean los medios del cinematógrafo y se valen de la cámara para crear. Bueno, no los dejo ahí. Yo tengo una más, Cali, de una montajista argentina, que se llama Lorena Moriconi, como para dar el cierre. Ella está dentro de... ella montajita, bueno, de una de las realizaciones que ha hecho es un largometraje, La tarde noche de Francisco Santi, de Francisco Márquez y Andrea Testa, del 2016, pero tiene otras realizaciones como montajista. Ella está en el libro Entre Cortes, que es de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, de EDA, que bueno, está disponible en su sitio por si lo quieren descargar y leer. Y la frase dice la siguiente: el trabajo del montajista no se ve, el corte pasa desapercibido, quizás por eso nos cuesta tanto definir nuestra labor.
¿qué es lo que hacemos? Porque el montaje no está ni en una toma ni en otra, ni en esta imagen ni en aquel sonido. No están las cosas, sino la relación entre las cosas. No se ve, pero es lo que da a ver. Y me parece que es súper interesante para lo que se viene, ¿o no, Cali? Totalmente. Sí. Yo no sé si les pasa, pero me parece que hay algunos mensajes que yo no llego a leer porque estoy con el celular y justo en este sistema me queda todo como, no sé si, me parece que están teniendo problemas con la conexión, ¿puede ser? Sí, Nicolás, a mí también me encantó la última. Dicen que, bueno, como que le andaba mal la compu. ¿Podrías repetir el nombre de la montajista? La de Teresa, Dolores sí, Flores. Teresa Font. Ella ganó el Goya el año pasado y también fue la montajista del Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Igual Dolores les Gloria volvemos a está re repetir buena. que las frases estas y con los autores de las frases las vamos a poner después en el Facebook, así las tienen acceso a ellas. Eh, Después no Betty, dijeron nada más, Cari y Betty. ¿cómo? Ah, Después genial. ¿Cómo, Maxi? después no preguntaron nada más en el chat. Ah, bien. Y algo más que les teníamos que decir antes de comenzar, bueno, ya estamos comenzando, ¿no? Porque está todo mezclado, pero digamos con lo puntualmente el proceso con respecto a la historicidad del montaje, de cómo fue ese descubrimiento y demás. Esta semana se lleva a cabo el Festival REC que empieza mañana, que es el festival de nuestra carrera, de carreras audiovisuales, que es un festival dedicado a estudiantes, donde, bueno, van a tener muchísima cantidad de propuestas en forma virtual, está bueno que puedan participar. Algunas cosas que les queremos recomendar, vieron que el texto de Ana Pascal era en el marco de la revista Arcadín. Bueno, justamente la revista este año sacó todos los artículos relacionados al montaje y lo presentan mañana, el miércoles, así que está bueno a las 5 de la tarde, así que está bueno que se fijen en la grilla. Ya está disponible el link. Ahora si querés, Maxi, te lo paso por si lo querés compartir en el chat. Dale. Eh, Está disponible para que ya lo puedan leer y bueno, mañana poder participar. Perdón que estoy mirando al costadito, pero es donde tengo la compu y ya voy, ¿eh? Denme dos, acá está. Sí. Así se lo paso a Maxi, allí también de la editorial ¿Querés que lo pase Papelucosito. yo, Betty? Acá lo tengo, Cali, ahí lo pongo en el grupo porque ya ahí se lo pasé. Ahí, bueno, van a encontrar y la charla de presentación de este libro que está todo dedicado a montaje, que es Arcadín, que también es una publicación de nuestra carrera. La pueden, la van a poder participar el día miércoles. El día miércoles también hay justo así como una seguidilla, así que vamos a tener que estar pegados al REC, pegades al REC. Hay una charla sobre la ley con un grupo de compañeros de diversas, digamos, no solamente del audiovisual, que tenga que ver con, por decirlo de alguna manera, con lo cinematográfico, entre comillas, vamos a ponerlo así, sino también con gente que tiene que ver con el sindicato de televisión, con la Asociación Argentina de Actores, con los festivales, etcétera, con diferentes movimientos, bueno, Movimiento Audiovisual Platense, la colectiva de Audiovisual Feminista La Plata. Se viene impulsando un proyecto de ley audiovisual provincial. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos muy cerquita de Capital y eso nos perjudica. Siempre nos ponen en las mismas zonas con Capital, imagínense que estamos siempre a las de perder. Entonces, bueno, la idea es El tener texto, también. perdóname, Betty, no, para hacer un marquito a esto. Digo, esto que está citando Betty tiene que ver con las producciones, ¿no? Y con las convocatorias que a veces suceden eh, desde el instituto, que ahí es donde cae todo, provincia de Buenos Aires junto con Capital, con las diferencias que esto uno se imagina desde posibilidades, desde recursos. De hecho, las mayores, las productoras más grandes están instaladas en Capital. Esto ya no genera eh,
hay una desventaja, si se quiere, porque estamos compitiendo, digamos, contra todos ellos, y ahí es donde estaba lo que decía Betty, porque se pelea, digamos, por esta nueva o esta ley provincial. Sí, además porque, digamos, venimos hace años trabajando, ya hay un proyecto, hay posibilidades de discutirlo, de hablarlo entre todos, entonces está bueno que se participe. De hecho, habíamos hecho una charla hace unos años que estuvo Maxi también participando, bueno, en el marco del FESAL, un poco presentando esta posibilidad, esta propuesta y este espacio de discusión, así que está bueno que lo puedan participar, que puedan estar también en el marco del REC el miércoles, después justamente de la charla de montaje. Y después, algo cortito, pero que tiene mucha relación que ver con respecto a lo que vamos a hablar ahora. Hoy vamos a contar un poquito quién es Alice Guy, ¿sí? Que es una, digamos, la primer directora mujer, pero también, digamos, se redescubrió hace muy poquito tiempo, y dentro del REC hay una sección que se llama así, ¿no? Entonces, que tiene que ver justamente bueno, con encuentros, con perspectiva de género, donde, bueno, participa las compañeras de la colectiva audiovisual feminista La Plata, que el año pasado se embarcaron en un proyecto colectivo y colaborativo de hacer un largometraje con respecto al encuentro, donde también ahí, tal vez en algún momento del año que viene, cuando estén un poquito más avanzadas, podamos invitarlas, porque ellas también, inclusive el montaje lo conciben, no hay una sola persona montajista, sino que son varias personas que están montando al mismo tiempo, lo cual implica una organización y un trabajo que inclusive el guión fue pensado, la estructura narrativa fue pensada para poder trabajar de esa manera, que también horizontaliza los espacios de trabajo y está bueno como para pensarlos, ¿no? Que también es el miércoles después justamente de la ley. Así que bueno, todo el miércoles, lo podrían haber puesto otro día. Sí. Pero hay un montón de cosas interesantes. Digo, yo mencioné cosas que me fui acordando, pero hay un montón de cosas interesantes. Esta galaxia Alice. Ay, me hago la que pronuncio en francés, pero tuve que preguntar, sépanlo, porque no sabía cómo se pronunciaba en francés. Así que si no me dijeron mal, se pronuncia Yo estaba, Alice. no quiero meter la pata, pero estaba ahí cuando veía en la pantalla. Sí. Ahí tenemos un alumno, no sé si es o descendiente de francés o algo, el Clodiu o algo por el estilo, ¿puede ser? Ah, yo no veo. Ahí está, yo ahí lo veo en imagen también, Ah, no, no, profe. ¿no? Ah, No, bueno. no, es Bien. de Rumanía, de Rumanía. Ah, bien. Bien, entonces no nos va a poder corregir la pronunciación. Me gustaría, pero no. Listo, Betty, estamos Me autorizados a decir salvé, me cualquier. salvé. Es que ahora vamos a hablar un poquito de Alice, especialmente, bueno, porque está bueno que empecemos no sé si la palabra es revisar, pero a empezar también a incorporar a figuras que han sido invisibilizadas en la historia. El relato también es subjetivo, el relato histórico estoy hablando, también es subjetivo, entonces está bueno que por ahí podamos, por ejemplo, la figura de Alice Guy es alguien que, no sé, o sea, se redescubrió hace muy poquitos años, hará un par de años, y ahora cuando empecemos a hablar un poquito de la cronología que plantea Vicent Pinel, para empezar a entender un poquito mejor el montaje, la vamos a mencionar a ella. No la menciona Vicent Pinel porque el libro de Vicent Pinel es de 2005. Y, perdón, la recopilación, la colección es de 2005, y ella fue redescubierta, si no estoy mal y mal orientada, en el 2016-2017, o sea, hace muy poquito tiempo. Así que se descubrió material de ella y su historia, y en algunas investigaciones que se las mencionaba, pero que después fueron invisibilizadas, ¿no? Empezamos, Hola, Cali, ¿te disculpe, parece? disculpe, profe. Sí, 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 sí. ¿Alguien que quiera? Sobre Alice Guy, yo me enteré hace un par de años también que existía. Y era porque había salido un documental canadiense de
la directora, pero se llamaba Natural y era sobre la vida de ella. Y siempre lo quise ver y me había re sorprendido el hecho de que haya existido esta figura y que hasta hace poquitos años recién se empezó a conocer. Así que está bueno. Hablen Y de vos sabés que yo la conocí también a partir de ese documental. ¿Vos lo pudiste ver, el documental, no Valentina? lo vi, pero siempre quise verlo. Sí, yo también, vos sabés que hace poquito estuvo en forma gratuita en streaming y yo me lo perdí. Pero bueno, hay que estar atentas porque está, bueno, estuvo por Chile, así que seguramente ojalá que lo podamos tener por acá, por Argentina también, o estará, porque ahí en algunos lugares ya está liberado, pero no tenemos acceso, ¿viste? Porque no está restringido para nuestro país. Pero está bueno que estemos atentas. Y va a salir un libro, si no es este año, el año que viene, también sobre la vida de ella. El libro, la peli que menciona Valentina, bueno, yo lo tengo en Spanish, en español, la traducción, que es La pionera, de Pamela Green. Sí, de Pamela Green. Exactamente, bueno, ella estuvo haciendo, creo que lo estrenó en el 2018-2019, y yo también a ella le pasó lo mismo, su formación no la conocía hasta que la descubrió y hizo un documental sobre su historia, ¿no? Que está bueno para tenerla presente, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre ella también. Sí, Así que está buenísimo. buenísimo lo que decís. Así que pasémonos información, Valentina. Sí, está bueno socializar esta Ok. información porque a veces no accedemos, no nos llega, nos pasa por alto, entonces en estos espacios también está bueno, generalmente en las cursadas tratamos de socializar también este tipo de información para que podamos acceder todos, ¿no? Antes que arranque, Betty, dos Sí. cositas. Una que por ahí leí que se muteen los micrófonos para quienes no estemos hablando. Y la otra que iba a decir, bueno, una que lo de Arcadín es el noveno ejemplar este de montaje, o sea que tienen y pueden recurrir a tratar de ver algunos de los ejemplares de estas revistas que son de la facultad, con la mayoría de los artículos o muchos de los artículos están escritos por docentes y estudiantes de la facultad. Y lo otro que les quería anticipar es que cuando cerremos la clase, vamos a dar las pautas del trabajo práctico 1, ahí a cargo de Jorge y Maxi. Así que ahí van a tener un ratito más en donde se les va a explicar, digamos, cuáles son estas pautas. Se lo quería anticipar para que no piensen que se terminaba con la clase nada más que arrancamos ahora. No, de hecho, justamente el recorrido que vamos a hacer tiene que ver, para dar un poco de marco al TP, ¿no? Empezar pensando en cómo es el montaje sin corte, digamos, perdón, cómo es la realización sin corte, como en este caso que se mencionaba, Vicente Pinel menciona el cine sin montaje, ¿no? A esta cuestión primero de los hermanos Lumière, como, bueno, ahí tenemos justamente que compartió Maxi, una infografía interactiva, que después se las compartimos, donde hacemos como una mini cronología que tiene que ver justamente con esto, para que puedan visibilizar de alguna manera como una línea de tiempo, ¿no? Digamos, lo que se concebía como la vista y después el cuadro, en el caso de Méliès, son justamente pensando en las tomas únicas, ¿sí? Más documentalista en el caso de los hermanos Lumière, captar la vida en vivo, o pequeños sainetes sobre decorados naturales, más de ese estilo, y después, bueno, lo que fue Alice Guy y Méliès, ya profundizando un poco en lo que sería la historia de ficción, de relato, desde una puesta en escena con una estética de teatro, ¿sí? Por eso el teatro de pose que ahí se menciona en el cuadro. Este cine sin montaje que dice Vicente Pinel, ¿por qué sin montaje? Porque justamente era una única toma, ¿sí? Que funcionaba de manera autártica, por decirlo de alguna manera, no estaba en relación con otra imagen, sino
que lo que se utilizaba muchas veces era para hacer algún efecto de ensamblaje, de juxtaposición de imágenes, como utilizaba mucho Méliès, o bien digamos, para hacer una serie temática o una serie, pero no pensando en un relato, ¿sí? Sino era como una cuestión más de ensamblaje que de montaje, por decirlo de alguna manera un poco más pragmática. Si les parece, vamos a ver algo de los hermanos Lumière. Por ahí no nos vamos a meter tanto con la historia, a nosotros lo que nos interesa más que nada son los conceptos que después nos van a permitir relacionar el montaje, para que se den una idea un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? De qué significa esta toma única, por qué duraba tan poco, etcétera. Bien, Betty. ¿Se trabó? ¿Para Sí, qué? ¿no? No, se trabó Ahora la... que tengas la mano, no te preocupes. ¿Para qué lo busco acá que está? Acá. Genial. El Maxi está re preparado, se vino con artillería de todo tipo. Comentaba, Maxi, que estamos experimentando acá en esta plataforma. Eso sí, Mirá. la plataforma... Vamos, veníamos usando Zoom y Ahí bueno, está. y ahora pueden haber cosas que fallen, pero venimos bastante bien. Ay, vas a poner lo que encontraste, no te la puedo creer. No, miren esto porque es mortal. En lo que ven, ¿notan algo raro? Chon, chon. No sé si ya habían tenido la oportunidad de ver la llegada del tren, el ritmo, muy bien, Ana. ¿Y qué más notan como raro? No sé si siento por algo o es porque se ve así por los fotogramas. No sé. Yo lo veo como medio lagueado. No sé si es Sí, parte se ve de en la este momento, transmisión. me parece por la conexión. Ah, ok, ok. Sí, porque me parece que es por eso, pero después si quieren les pasamos el link. Sí, sí, creo que es la El conexión eso, ¿eh? contraste, sí, el contraste muy bien y el ritmo. Contraste, Y dijeron los fotogramas, y yo no vi mal, que está muy bien, porque por ejemplo, cuando nosotros vemos, de hecho después en la imagen interactiva la van a poder ver, es una imagen mucho más lavada, que tiene obviamente ruido, granos, donde se ve a determinada cantidad de cuadros, que era lo que se podía reproducir en ese momento. Bueno, esto es un algoritmo de inteligencia artificial que tal vez después los invito a buscar fotografías que se han pintado de Buenos Aires, por ejemplo, donde detectan y hacen una reconstrucción, son laboratorios en 4K y en 60 frames, en vez de 16, 60, entonces se ve mucho más fluido, que después cuando tengan la clase con Maxi, con Jorge sobre formatos y demás, ahí vamos a poder profundizar sobre eso, pero se ve mucho más fluido y además se ve con una calidad impresionante, ¿no? Pero también tengamos presente que eso es lo que podemos nosotros reproducir ahora. En ese momento se veía más parecido a por ahí a una imagen con ciertas cadencias como las que van a encontrar en internet o como las que están colgadas ahí dentro de esta imagen interactiva, ¿no? Pero, ¿qué era lo importante? Era que había una cámara, una tomavistas, que en general al principio grababa menos de un minuto, ya había una elección de dónde ubicar la cámara, qué se elegía encuadrar, por decirlo de alguna manera, pero todavía no estaba dado, era como una fotografía en movimiento, todavía no se pensaba desde un lenguaje de relato, ¿sí? A eso nos vamos a ir acercando un poquito más. Alice Guy va a ver justamente la salida de la fábrica de los Lumière y queda encantada. Alice Guy era secretaria de Gaumont y le pidió la posibilidad de hacer una primera película de ficción con amigos que hacían de actores, digamos, y no solamente se convirtió en la primera directora mujer, sino también
hizo la primer película de ficción, que es esta, digamos, la hada de los coles, la hada de los repollos, depende de cómo encontremos digamos, la traducción. Y que además Ali Guy no solamente es también francesa, sino que además tiene como escritora, como directora, inclusive como productora ejecutiva, se calcula entre 600 y 1000 films realizados, o sea, una cantidad impresionante. Ha hecho comedia, western, ciencia ficción, es decir, la verdad que es muy, pero muy interesante y justamente, no sé si podás, Maxi, en la página hay un videíto cortito ahí en el ojito, si podemos para poder entender un poquito más quién es Alice Guy. A ver. Es re cortito. Me tira una página. Ahí está. Ahí está el video. Encontré. Eso. Hay que decir que Gaumont siempre la vio como una secretaria talentosa, ¿no? Que la historia la ha invisibilizado muchas veces, algunos investigadores han rescatado su figura, pero como decía Valentina muy bien, a mí me pasó igual, la conocimos, ahí está la película que les comentaba, que hizo en 1896, ya pensando en una historia de ficción, en un relato. De hecho, por ejemplo, Méliès tiene influencias y no lo niega de alguna manera, pero bueno, está bueno para que la puedan conocer. También hay otras pioneras mujeres, pero bueno, por lo menos hoy traemos el nombre, entre otras, de Alice Guy, para que también se comprenda por qué en el Festival REC hay una sección con su nombre, ¿no? Y por qué es tan importante para nosotras también. Lástima que no se escucha, es muy raro. Sí. Eh, Esto tengan en cuenta que se ve trabajo en la plataforma, no por internet, porque yo acá en persona lo veo re fluido. O sea, Sí. Después igual esto va a estar, digamos, publicado, así que lo pueden ver tranqui, lo pueden ver con sonido y demás, pero es re triste porque, nada, está bueno para que vayamos interactuando. Igual, pero por lo menos para que la conozcan un poquito más a Ali Guy y bueno, la película que hablábamos hoy con Valentina se llama en Spanish, en castellano, La pionera de Pamela Green, que también la descubrió. Y hay justamente un link con un tráiler por si quieren después ver un poco más de qué se trata la peli, el documental sobre la vida de ella, ¿no? La peli todavía no la hemos conseguido, pero bueno, si alguien sabe dónde la pueden... Se vio gratuito hace poquito en un festival chileno, así que bueno, lamenté mucho haberla perdido, pero bueno, no, me enteré tarde. Sí. Con el navegador Tor, vos podés elegir el lugar del país que crees el IP. Muy ahí bien. podés ir a la página que es Chile, por ejemplo, y ponerle ahí lo puedes ver. Ah, está bueno eso saberlo. Muy bueno. Si querés, Así probar. que lo vamos a anotar. Bueno, con respecto a Alice, como habrán visto, también es una puesta de cámara teatral, donde por ahí en ese momento no se concebía, digamos, de otra manera que no fuera de esa, ¿no? De una percepción donde había los personajes que tenían que tener cuerpo entero, no había obviamente corte, ni mucho menos. Lo que se llamó teatro de pose, se trabajaba sobre el cuadro, pero no desde un lugar de cuadro desde un término pictórico, sino un cuadro desde un término de puesta en escena, como en el teatro, ¿no? Que es donde trabajó justamente Méliès, bueno, lo deben conocer y ya lo deben haber visto en Historia de Cine, pero bueno, por ejemplo,
está lo del viaje a la luna, pero bueno, también ha hecho muchísimos efectos especiales, como por ejemplo el hombre orquesta, donde se ha justapuesto él mismo, ¿no? Fíjense que la puesta en escena es bien teatral, es con un telón y todo. Bueno, él tenía también como una especie de estudio de atracciones, ¿no? Donde contaba estas historias. No sé si lo han visto, pero fíjense cómo a partir de un personaje va sumando por justaposición otros personajes. Ahí ya hay como otro recurso, ya no es solamente poner la cámara y filmar o tratar de captar la vida en vivo, una fotografía en movimiento. Acá hay una exploración, hay una búsqueda de relato, de ficción. Todavía no podemos hablar del montaje tal como lo conocemos a partir de una asociación de planos, pero sí podemos ver que hay una búsqueda y que hay algo de algo de interno, ¿no? Del cuadro que podríamos explorar, reflexionar, a ver qué sucede con eso también. Y para hacerlo más corto, porque si no se nos va a hacer muy largo, y no quiero ser muy pesada, vamos a ir con Griffith, que bueno, ahí ya podemos, Griffith ya pone en tensión esto de decir, bueno, ¿qué sucede acá? Por ahí él necesitó explorar otro tipo de tamaño de plano, ya no este plano en conjunto, general, escénico, sino por ejemplo hacer un plano de detalle, un primer plano. Incluso en sus películas, en sus superproducciones, como El nacimiento de una nación e Intolerancia, hay una búsqueda y un encadenamiento de planos de lo más general en conjunto a un primer plano. También él al principio hizo mucha experimentación con esto, en este descubrir, que un poco mencionaba Ana en esta reseña y que también plantea justamente el texto de Vicente Pinel, el montaje como un descubrimiento, como una experimentación. En este movimiento, en esta experimentación, por ejemplo, él trabaja con lo que es raccord de movimiento y de dirección, por ejemplo, en esta escena que estamos viendo, donde lo que se llama, después vamos a pasarles el link del texto también para quienes tengan ganas de leerlo y profundizar, obviamente, más allá de lo que hablemos hoy, pero justamente antes esa relación entre plano y plano, ¿no? Bueno, sale de un plano y en el otro hay una relación, una interacción con el plano que le sigue, dando la sensación de que el movimiento de ese plano continúa en el otro plano. Bueno, eso se llama raccord. Hay varios tipos de raccords, ¿no? Raccord de movimiento, raccord de dirección, después, bueno, Cali va a explorar otro tipo de raccord también, pero está bueno para pensarlo y para trabajar desde ese lugar, a ver qué herramientas aparecen. Ya no es una toma o como una toma vista, digamos, de una cámara o el cuadro como algo estático, independiente, sino que acá empiezan a anexarse y empieza a transformar un relato en función de un plano y la relación con el otro plano, ¿no? Bueno, también Griffith es como vamos a decir, como el inventor, no sé si sería la palabra adecuada, por ahí Cali me puede ayudar un poquito mejor, del montaje alterno y paralelo, donde ahí trabaja el suspenso, trabaja el ritmo, y bueno, es como que a partir de él aparece ya un relato donde ya no es una puesta en escena teatral, sino que ahí empieza a emerger otro tipo de lenguaje, ¿no? Otro tipo de relación, interrelación entre las imágenes y sonidos que van apareciendo. Entre las imágenes, el sonido, dejémoslo porque en ese momento se trabajaba desde otro lugar, no me quiero adelantar. Pero por ahora, dejémoslo entre imágenes. Betty, ¿te corto un cachito? Sí, cortame nomás. No, quería agregar a esto, porque digo, es muy común, además, encontrarlo en los libros. Digamos que fue como el precursor del lenguaje cinematográfico, de lo cual yo no estoy tan convencido. Digo, me parece Sí, yo tampoco. que es una instancia de evolución en función de otras cosas que fueron sucediendo anteriormente, ¿no? En general.
Lo que sí me parece que fue un gran experimentador en función de tratar de copiar lo que hasta lo que sucedía, digamos, en las novelas. O sea, fue como un poco, digamos, como el antecesor de lo que fue Hollywood después, de esta necesidad de contar algo o de hacer algo narrativo para que el espectador, digamos, lo pudiera seguir, digamos, tranquilamente. Eso me parece que lo llevó a experimentar en varias cuestiones y que tiene que ver con lo que decía Betty, con esto de que empezó a encontrar la posibilidad de diferentes tipos de montaje que tenían que ver con la alternancia, con armar un montaje paralelo. Sin embargo, digamos, todo esto, lo primero que decía Betty, que es muy interesante, que él, digamos, los tamaños de plano, digamos, experimentar con los tamaños de plano, de no estar solamente que en una postura de una mirada teatral, y eso se lo posibilitó el descubrimiento del corte, que además no es de él, ¿no? Que, Exactamente. si no recuerdo mal, fue Porter allá bastante antes. Entonces, digo, esa aparición del corte le posibilitó de ahí, de esa aparición en adelante a todos los realizadores cinematográficos, esta idea de poder tener diferentes tamaños de plano, diferentes angulaciones de cámara y a partir de ahí evolucionar en pensar un montaje que fuese diferente y romper esta idea de teatralidad de un plano frontal en donde no existían estas diferencias bueno, que conocemos hoy. Era eso, Y Betty. también la relación con el espectador, también, Cali. En esto Sí, que vos sí. decís es muy importante por la relación con el espectador, porque una de las cosas que sucedía es que por ahí en lo que era más género documental se permitían algunas licencias en cuanto a tamaño de plano y demás, pero en la ficción parecería que si no era teatral era como todo un tema digamos, que no generaba empatía, ¿no? Entonces, poder empezar a generar el corte y poder empezar a generar acercamiento, demostrar, por ejemplo, por una necesidad y para generar sensación y sentimientos en la persona que ve digamos, el cine, por decirlo de alguna manera, el espectador, también está bueno, porque ahí lo que cambia no es tanto pensando desde el relato, sino también en la sensación que se quiere provocar en la otra persona, ¿no? En esta cuestión de relación de entre la imagen y quien lo ve, ¿no? Y eso está bueno también, es interesante. Con respecto a la percepción, perdón si no fui tan clara porque hice un poco de Y empaque. también dar una cosita que por ahí estaba buena tener en cuenta. El espacio cambia un montón. Porque no lo construir un espacio a partir de 5 planos a construir todo un espacio a partir de un solo plano y fijo. Es como esto también por ahí permitía filmar mucho en set, que salga como más factoría la cosa. Entonces, nada, es como recién viendo, bueno, acá se ve bastante trabado en el Webex, pero después vean las películas que ahí se van a dar cuenta de que cambia bastante Acá no te puedes concentrar en el Webex, básicamente, pero te das cuenta del espacio y toda la construcción del espacio mirando la película. Digo, Sí, mírenla después. ahí Nicolás decía el espacio fílmico, claro, el espacio y el tiempo también, ¿no? Claro. Me parece que ahí, a partir de lo que dice Maxi, de lo que está diciendo Nicolás, digamos que es como la síntesis hizo ahí Nicolás, es el empezar a tener conciencia de que el lenguaje cinematográfico, digamos, podía construir espacios con miradas diferentes y manejar y manipular el tiempo. Que la conjunción de estas cosas, digamos, se podían llegar a lograr, y esto
sí tal vez tuvo plena conciencia Griffith, lo pudo plasmar a través del montaje. Entonces, la manipulación de estas dos cuestiones esenciales, digamos, y nos brindan la posibilidad de crear un espacio fílmico que es propio del lenguaje cinematográfico y no de otra cosa. Y la No me montajista quería de adelantar tanto, por Griffith, eso. no, está bien, y la montajista de Griffith era una mujer, ¿no? Rose Smith, también eso es interesante. También una pequeña acotación que quería hacer yo. En el tema en lo que refiere a esto del lenguaje que empieza a gestarse con diferentes planos, también está el trabajo del montajista en la elección de las tomas. Porque, digamos, veníamos de Lumière o de todo, de un solo intento, o sea, cuando tenían un solo intento para hacer un plano o todo en un solo plano, o una construcción teatral, también el concepto o la idea de filmar con diferentes planos, diferentes acercamientos, es un trabajo que se complementa con la elección de tomas, y ahí también empieza el laburo del montajista, del director y del montajista. Después, bueno, no me quiero adelantar, pero seguramente vamos a ir viendo cómo el trabajo del montajista se va jerarquizando, ¿no? Al lado del director. Pero la elección de tomas es algo que también surgió con esta modalidad de laburo, ¿no? Es algo que también hace el montaje, al montajista junto con el director. Cali, ¿querés que Sí, sigamos con los rusos? sí, sigamos. Así no. ¿Vos o yo? No, vos sos ruso. Ajá. Te toca a vos, te paso la posta. Me pasa bueno. Eh, bueno, precisamente Griffith es el quiebre, digamos, a principios del siglo XX, un poquito más avanzado. Y digo, para situarlo geográficamente, no voy a descubrir nada, pero digo, Griffith, Estados Unidos, digamos, ya Estados Unidos empieza a ser como una nación fuerte dentro de la cinematografía, precisamente a partir de esta evolución que fue encontrando Griffith y que se fue propagando por distintos lugares. Del otro lado, en Europa, hay otros grandes polos. Nosotros estamos haciendo desde este recorrido, digamos, a grandes saltos, con grandes zancadas, diría yo, para más o menos establecer algunos hitos que fueron y que son conocidos, digamos, en esta evolución. Entre medio nos están quedando un montón de cosas que obviamente los vamos a desafiar a ustedes para que las vayan a investigar, y con otras materias seguramente también van a ir incorporando estos datos. Sin embargo, bueno, ante las urgencias en algunos casos y las necesidades en otros, digamos, nosotros tomamos como algunos hitos, digamos, más emblemáticos, como para llegar rápidamente a hoy o a la actualidad, a lo más actual. Vamos a pasos de Eh, gigante. ¿eh? A pasos de gigante vamos. No, sí, vamos saltando por empezar, en el mismo momento, o sea, en forma contemporánea se daban situaciones de las cuales no estamos narrando, no se está profundizando, había cosas que sucedían en distintos lugares, obviamente, y en distintos momentos. Por ahí los saltos nuestros son por décadas o por más tiempo, y sin embargo entre medio sucedían cosas. Una sola cosita para que Argentina, digamos, fue el primer país que tuvo el primer largometraje de animación. O sea, la animación nació acá en Argentina, en 1917. Digo esto porque también acá sucedían cosas importantes, nada más que, bueno, por una cuestión pedagógica en cuanto al montaje, estamos haciendo esta hilación con referentes, Claro, pero acá en Argentina también sucedían y cosas muy alrededor de interesantes. 1910 ¿no fue la primera película argentina? Que es Claro, El Gallo. exactamente. Exactamente. Eh, Sí, sí. bueno,
Digo, todo ese tipo de cuestiones por ahí que son interesantes y por ahí en la historia, cuando vean historia concretamente, las van a ir viendo. Bueno, nosotros por otro tipo de cuestiones saben que las estamos pasando un poco por alto. Entonces tomamos, digamos, como algo emblemático y un hito esencial, digamos, el hecho de Griffith. Y les decía, del otro lado, en Europa, yo voy a nombrar a los rusos, digamos, casi contemporáneos a Griffith, y eran, paradójicamente, digamos, estando en Rusia, en Europa, qué sé yo, eran grandes admiradores de lo que hacía Griffith con su cine, ¿no? Y empezaron a investigar mucho sobre las cuestiones de montaje de Griffith, como para ver cómo lo manejaba, para ellos implementarlas o desarrollarlas. Obviamente que fueron hacia, utilizando, digamos, estas cuestiones en las que fue avanzando Griffith, fueron hacia otros lugares y, y fueron también evolucionando en el desarrollo del lenguaje en forma muy personal y muy particular, digamos. Hay dos o tres exponentes muy interesantes dentro del cine ruso eh, eh, que tienen que ver, os voy a nombrar, digamos, está desde Kuleshov, que seguramente han escuchado, digamos, algo emblemático de Kuleshov, que es el efecto Kuleshov, que tiene y está íntimamente relacionado, digamos, con las cuestiones de montaje, que no lo vamos a ver con detenimiento en este momento, pero como para nombrarle a algunos de los cineastas y montajistas muy importantes de la segunda, tercera década del siglo XX. Eisenstein, que desarrolló, digamos, un montón fue evolucionando de tal forma, digamos, que en cada momento, como cuando en tanto iba avanzando él, iba cambiando su teoría, ¿no? Él arranca con el montaje de atracciones, que era un concepto, y Einstein, hago un paréntesis acá, era uno de los grandes admiradores de Griffith, lo seguía mucho. Y una de las primeras teorías que desarrolla, inclusive prácticamente, porque fue un realizador bastante prolífico también, fue el montaje de atracciones, que era que él sostenía, digamos, a diferencia del interés que mostraba Griffith o inclusive todos los americanos en el desarrollo de una narración casi novelesca, o sea, como donde se desarrollaba una historia, el espectador en cierta forma la tenía que seguir sin ningún tipo de inconveniente y poder transitar toda esa historia, digamos, tranquilamente. En el caso de Einstein se propone por ahí otro tipo de montaje y otro tipo de relación con el espectador. Él no busca, en principio, digamos, esta narración tranquila que le permita recorrer una historia, digamos, casi novelesca, como les decía hoy, sino que plantea que a través de las imágenes puede llegar a establecer diferentes tipos de sensaciones en el espectador y que el espectador sea el que participe de esta experiencia, digamos, casi en forma un poco más intelectual que de sensaciones. Entonces él arranca con esto que les decía, que él llama el montaje de atracciones, que básicamente, y para decirlo en forma rápida, digamos, establecía una comparación entre imágenes de lo que él quería plantear con imágenes que daban o mostraban de forma un poco más brutal esa idea que él tenía. Uno de los ejemplos, digamos, por ejemplo, están en una de las películas de él, que es La Huelga, en donde él entra, digamos, la huelga es la huelga en un frigorífico que se establece, como saben, digamos, estaba cargado de connotaciones políticas. Él era un militante y
y un operador desde el cine, digamos, de la Revolución Rusa. Entonces, en función de eso, digamos, tenía una ideología concreta que la manifestaba en el cine, y en el caso la huelga, digamos, muestra cómo la represión en ese momento a esos huelguistas en un matadero, con la matanza, haciendo un paralelo, imagen a imagen, de la matanza de los animales, de las vacas en este caso, ¿no? Entonces esa crueldad en la matanza en el frigorífico, digamos, la traslada a lo que sucedía en momentos de la Revolución Rusa. Cuando él evoluciona, digamos, o sea, sobre su propio trabajo, ya deja de hablar y de trabajar sobre este montaje de atracciones, y empieza como en una instancia superadora y perfeccionando, digamos, ese estilo, y llega a lo que después nosotros conocemos un poco más, y que lo desarrolla fundamentalmente en el acorazado Potenki, que sucede muchos años después, o sea, entre la huelga y el acorazado, no sé, pero debe haber 6 o 7 años de diferencia, no lo recuerdo. Y ahí tenemos, digamos, hechos emblemáticos como, por ejemplo, la escalinata de Odessa, en donde, si bien transita algo semejante a esto que planteaba inicialmente, en donde la sucesión y la juxtaposición de imágenes pudiera a una instancia en donde el espectador dedujese, digamos, las situaciones que estaban sucediendo, si bien, digamos, parte de esa premisa, en este caso, digamos, arma una especie de coreografía. Ahí se me quedó. Ahí estamos por ahí viendo algún pedacito, desde el inicio de la escalinata de Odessa, en donde establece por comparación y por situaciones, digamos, todo lo que sucede en ese momento, en esas escalinatas y en ese momento del levantamiento de los marinos en el acorazado. Digo, esto es una evolución del otro, en donde confrontaba directamente a imágenes, sino que acá él hace un recorrido estableciendo, digamos, cuáles eran las situaciones de uno y otro lado que se enfrentaban, y de qué manera, sin llegar, digamos, a una exposición total de la situación, digamos, recurre, como vemos acá, a algunos planos más generales, pero en general, o acá, está construida a partir de pequeñas situaciones que le permitían mostrar qué era lo que sucedió en esas escalinatas. Por ahí, Cali, algo que quería agregarte muy chiquitito, Sí, tiene que ver también con la potencia digamos, de la asociación gráfica que también tenía en cuanto a imagen, ¿no? En composición de imagen. Que ahí también tiene una potencia el montaje, ya no pensado desde una continuidad transparente, por decirlo de forma más precisamente. pragmática, Sí. sino que acá también había una asociación en cuanto a formas, en cuanto, ¿no? Entonces había como, se pretendía que la persona que fuera espectadora fuera mucho más activa en ese sentido, en asociar intelectualmente también los planos, no solamente en cuanto a digerirlos, sino que generen otro tipo de sensaciones y otro tipo de Sí, involucramiento por parte del espectador o espectadora. de hecho termina, perdóname Betty, de hecho digo, termina llamándose un montaje intelectual, en donde, digamos, no importan los nombres, nosotros lo vamos tirando, digamos, para ir enmarcándolos, pero digo, termina llamándose así porque un poco lo que perseguía Einstein estaba más vinculado a esto, si bien después se vuelve hacia atrás y termina pareciéndose mucho más a aquello que había admirado de Griffith, que a esto que había intentado con estos films, ¿no? Pero acá busca otra, ya no una relación, como decía Betty,
de total empatía del espectador, en donde pudiera digerir un relato novelesco o un relato, digamos, mucho más tranquilo, sino que tuviera una participación activa desde su... desde lo que el mismo espectador podía componer mentalmente en función de lo que estaba viendo. Esa era esa idea de montaje con la cual él trabajaba, que era, en el concepto era bastante diferente a lo de Griffith. A lo de Ahí Griffith, a lo que buscaban, digamos, los americanos con el desarrollo y que va a suceder de ahí en adelante, que es en el desarrollo de ese montaje, ya lo nombró Betty en algún momento, de ese montaje transparente, en ese montaje, digamos, invisible, en donde se sucedieran los planos y uno no los pueda distinguir. Estoy hablando de uno como espectador, ¿no? No en la deconstrucción del film, sino cuando uno se sienta a mirar la película, tal vez no diferencie un plano de otro, precisamente porque es una intencionalidad de esta continuidad, de este montaje invisible, de que sea algo totalmente transparente. No era el caso de esto de los rusos. Paralelamente, yo les decía que en Europa hay otros sucesos y otras tal vez experimentaciones en cuanto al montaje, y vamos a ir así un poquito más rápido tal vez, pero en donde, y estamos todavía siempre antes del cine, del cine sonoro. O sea, piensen que esto es del 1925 y faltaban todavía 5 años para que apareciera una de las primeras experiencias sonoras en el cine. Por eso hacer una cosita antes que se me vaya, sí, antes que cambie de tema. Un detalle nomás, que mírense cómo corren todo caóticamente, pero acá en cambio todos los soldados están todos en fila, como una cuestión más más formal, más ordenada, y también del poder, porque acá tiene una estatua que representa en cierta forma, puede ser la justicia o puede ser lo que sea, pero es una estatua que representa una institución. Entonces ahí me pareció interesante como el orden de los soldados, el orden de las fuerzas estatales y el caos de la sociedad, que como hormigas van bajando mezcladas y no ordenadamente, sino caóticamente y en picada, y este mismo estado lo está llevando eso. Nada, eso quería aportar. Sí, Ana, bien. creo que fueron dos Anas, una si no leí mal, perdón, porque como estoy con el celular se me cuesta un poco el chat, pero una Ana te agregaba lo de digamos, como al régimen, como esa cuestión de fuerza de autoridad, y otra Ana creo que te marcaba lo de espaldas al pueblo, que está muy bien las dos acotaciones. No sé si son las mismas Anas, porque yo llegué a leer Ana. Eso es muy, claro, muy de lo simbólico, que está bien, y digamos, bueno, ya iremos avanzando, digamos, con todas esas cosas en el montaje que también tienen significancia, ¿no? Pero mientras lo veía, como estaba nada más que mirando en este momento ahí lo que pasaba Maxi, recordaba que una de las cosas que tenía Einstein, que no sé si tenía, sino que no era de su preocupación, era precisamente esto que hoy, y en el montaje continuo, que vamos a ir viendo algunas cuestiones a través de este cuatrimestre, que es la continuidad y la relación entre los personajes, esto de que si hay los raccords, digamos, tienen que estar, si se corre, que se corran todos en la misma dirección, si se mira y se enfrentan las miradas, que uno enfrente la mirada del otro. Digo, esto en Einstein no existía, digo, el montaje era otra cosa. Lo que proponía él era, y sin embargo uno lo puede mirar y disfrutar de la misma manera, digamos, no es que cuando se sintetizó
en la gramática del cine, en donde la línea no se podía, con el eje de acción no se podía pasar esa línea imaginaria para establecer la relación entre dos personajes, o para que un auto, si salía por un lado del cuadro, tenía que entrar por el otro. Digo, eso acá no está. Y creo que además, me parece que esa confusión en donde uno no puede situarse casi nunca en el lugar preciso, en un lugar preciso para establecer de qué lado está uno y de cuál el otro, salvo en las situaciones más abiertas, ¿no? Que eran lo que marcaban todos los compañeros ahí. Salvo en esas situaciones, digo, en estos planos más cerrados uno pierde cualquier tipo de referencia. Eso no era una preocupación en este caso, de los rusos, ¿no? Y les decía, yendo un poco a la Europa occidental, digamos, y a Francia para hacer un recorrido, porque había diferentes experimentaciones, y para marcarles algunos de los hechos, no sé, Maxi, si al final conseguimos el final de Napoleón. No, al final no lo puedo decir. Ah, Solo una parte que es sueño. que esto se los quería, bueno, podemos ver, porque hay una intención, un realizador francés que es Abel Gansé, que tiene varias películas, es también de Napoleón esta parte, Maxi. Sí, Bien. sí. Ah, Sí, bueno, también era un gran experimentador en el montaje. Un gran experimentador, o en realidad de buscar, digamos, alternativas de montaje. Ahí ya estamos viendo, digamos, eh, en donde proponía, digamos, juegos de imágenes sobre empresas que no eran muy utilizados, digamos, hasta ese momento, y como forma expresiva, ¿no? Como después se empezó a puntualizar como la sobreimpresión o los fundidos encadenados para determinar algunas cuestiones. En este caso es más como una cuestión expresiva de la secuencia, digamos, por lo que estoy viendo. Y además fue uno de los iniciadores, creo que se los comentábamos la otra vez, de trabajar con pantalla partida, o sea, llevándolo al exceso en la secuencia final de Napoleón, donde termina viendo en la pantalla, no sé la cantidad de frame o de cuadros de diferentes situaciones de lo que sucede en el final de Napoleón. Diría que, no sé, 30 cuadros, así, cuando lo ven es muy, muy chiquititos, digamos, y hasta es muy difícil de visualizar cada una de las cosas. Pero me parecía interesante marcarles este hecho, digamos, porque después, cuando lleguemos al final, y por ahí al final de esta clase estaba la idea de poner algo, van a ver que en la actualidad, o bastante contemporáneos a nosotros, hay realizadores y artistas de videoarte que trabajan mucho con ese tipo de concepto, ¿no? Del multipantalla, de trabajar las imágenes por ahí un poco más elaborada, pero que aquellos que estaban experimentando en el 1920 y pico, creo que es del 27, si no recuerdo mal, Napoleón, digamos, termina siendo utilizado ahora en el 2000 y algo, como si, digamos, como cuestiones de experimentación que totalmente válidas, ¿no? Pero que, digo, siempre hay un antecedente, y en este caso casi un siglo antes. Bueno, para avanzar un poquitito, nosotros acá estábamos diciendo que era en 1920, 1925-27. En 1930 aparece el sonido en el cine. Y ahí hay una coincidencia, como que hay un detenimiento en todas estas cuestiones que nosotros decimos que se experimentaban dentro del montaje. O sea, cuando muchos hablan inclusive de que hay un tiempo ahí de confusión con la aparición del sonido, en donde inclusive no avanza el lenguaje en sí.
el montaje también se queda detenido. De hecho, hay como, fundamentalmente en Norteamérica y en la industria, hay como una vuelta a aquello que veíamos de Méliès. O sea, como que el sonido venía a reemplazar toda la experimentación que había sucedido en 30 años de desarrollo del cine, ¿no? Estas cosas extrañas que suceden, digamos, la llegada de algo que después sí va a ser un aporte y hoy no podemos concebir, digamos, la idea de una película sin el sonido, pero en ese momento fue como si el hecho del sonido hubiera completado la idea de lo que se estaba buscando, de ese realismo, de esa relación de lo que se estaba viendo con la realidad. Entonces hubo como un descanso y un abandono de todo aquello que se venía experimentando en el montaje y en el lenguaje. Una Eh, cosita, Cali, que sí, te sumo con eso, es que, por ejemplo, algo que fue muy interesante, por lo menos en los análisis que leí yo sobre el texto de Ana, es que hacían un comparativo de ese texto también con lo que habían visto dentro del marco de la cátedra de sonido, en esto de pensar el montaje no en un lugar de complemento de uno con otro, sino de una forma de construcción conjunta. Y me parece que también tenía mucho que ver los dispositivos y la tecnología, porque por ahí, algo que antes por ahí yo pensaba, eso de Napoleón, cuesta un montón hacerlo digamos, con las herramientas que había antes de superposición, laboratorio. Ahora lo podríamos resolver con una transición, perdón que estoy tan oscura, pero ahora prendo la luz. Me se nos quedó vino la oscura. noche. Se me vino la noche y no me di cuenta, se me cerró la ventana, pero digo, es re importante por ahí esta cuestión de pensar también que los elementos con los que se contaban, digamos, en la captura de sonido no es la misma que contamos con ahora. Entonces también muchas veces había cosas que restringían la movilidad, que eso después, el peso de las cámaras, o un montón de otras cosas que después las vamos a, que después se van, digamos, que se va ayornando eso, pero también para pensar, ¿no? Cómo digamos, las diferentes evoluciones en el equipamiento. Por ejemplo, antes solamente cuando estaba los Lumière solamente se podía cargar la cámara con algo que duraba menos de un minuto, ¿no? La cantidad de material. Después cuando eso empezó a ser mucho más, empezó la necesidad de empezar a cortar, ¿no? Esto que vos hablabas justamente de, bueno, de que había otras necesidades. Entonces también eso de alguna forma enmarcaba, ¿no? O a veces en forma limitante por no saber qué hacer con esta cuestión nueva, por decirlo algunas cosas, y después por otras porque también permitía explorar y hacer crecer la evolución de otras cuestiones, ¿no? Totalmente. Voy a prender Sí. la luz, perdón. Mientras Betty va a prender la luz y cambiamos un poquito ahí la puesta, continuamos con esto, digo, a partir de lo del cine sonoro, yo les decía, y siempre tengamos en cuenta un poquito esto, digo, si hay algo que no quiere decir que no haya experiencias al respecto, pero sí lo que ganó en cierta forma eh, todo lo que tiene que ver con el audiovisual, fundamentalmente, bueno, en Norteamérica o con la industria, tiene que ver más y está mucho más cercano con lo narrativo. Y yo les venía diciendo, digo, desde Griffith, pasando con el tema con la aparición del sonido y con lo que siguen desarrollando posteriormente a eso, tratando de recuperar ciertas cuestiones de montaje que ya venían experimentadas desde lo que les decía recién de Griffith, y con la incorporación del sonido, igual, digo, siempre las intenciones fueron de un cine mucho más narrativo y mucho más emparentado, digamos, a esto de que sea más asimilable por el espectador. En función de eso y con ese objetivo, digamos, lo que siempre se buscó lo que es el cine hollywoodense es esto de lo que hablaba hoy Betty, ¿no? De la transparencia, del montaje invisible, en que no se vea la sutura entre un plano y otro, y que
sucediera todo lo más parecido a la realidad. Se buscaba ese efecto de continuidad en donde uno no sintiera ni el paso que el paso del tiempo no sea diferente a las percepciones que uno tiene en la realidad y que la construcción espacial se asemejara en cierta forma a estas vivencias, digamos, que uno tiene también en la realidad. De cuál era la intención y hacia dónde tenían que ir con eso, era a que el montaje no sea un estorbo para sentir ese tipo de cosas. Por lo tanto, apuntaban a esto de encontrar determinadas cuestiones gramaticales que permitieran establecer ciertos códigos en donde el espectador los leyera naturalmente, y que es lo que sucede hoy también, ¿eh? No estoy diciendo que esto se abandonó, sino que es que el espectador, digamos, lo asimilara naturalmente y pudiera disfrutar de lo que pasaba sin ningún tipo de enfrentamiento con esas imágenes y tratando no sé, de tener experiencias que no fuesen, no fuesen suaves, agradables y que pudiera seguir una historia sin inconvenientes. Eso fue la idea de Hollywood. No obstante, dentro del mismo Hollywood, digamos, hay excepciones, o sea, uno encuentra y creo que acá tenemos un pedacito de Wells, Maxi, ¿no? ¿No? Hay excepciones en donde evidentemente, si bien se manejaba con ciertas cuestiones que tienen que ver con esto que les comentaba recién, también estaba esta posibilidad de experimentar con el lenguaje de diferentes, hacia otros lugares, hacia otras cuestiones, y haciendo participar no solamente en esto, digamos, de que sea totalmente fluido e invisible el montaje, sino proponiendo diferentes tipos de experiencias para el espectador que trascendieran eso que estábamos viendo. Bueno, este es un fragmento del Ciudadano Kane de Orson Welles, que, bueno, ya ustedes obviamente lo deben conocer porque es un film emblemático con ruptura de varias cosas. Digamos, en esta película vamos a encontrar sobreimpresiones, vamos a encontrar encadenados, vamos a encontrar fragmentos de casi los pensamientos materializados en imágenes junto al personaje, a Orson Welles. Digo, este tipo de cosas que hasta ese momento, o lo que se había perseguido en Hollywood hasta ese momento, no eran o no entraban como posibilidades. También están estoy pensando, digo, ahí hay de hecho, hay más adelante en la filmografía de Wells, hay una película que es Otelo, en donde él empieza a hacer de los espacios, de hecho fue un fracaso, digo, pero Wells lo que nunca abandonó fue esta posibilidad de experimentar con el montaje y con el lenguaje en sí para generar otro tipo de sensaciones y de experiencias para el espectador. En Otelo arma, bueno, esto de la profundidad de campo, de los planos, de largos planos, de la convivencia en el mismo plano de dos situaciones, digamos, lo establece fundamentalmente él a partir del Ciudadano. Les decía de Otelo, digamos, que generaba, a diferencia de estas construcciones espaciales, todas construcciones medio laberínticas, extrañas, en donde la cámara y los personajes se movían en situaciones que no eran lo que uno supone para un cine clásico y de un montaje invisible, ¿no? Cali, Bueno, él fue él y otro de los grandes que también pudo transgredir estas normas, digamos, de las cuales se nutrieron casi todas las películas de Hollywood, fue Hitchcock, ¿no?
el genial Hitchcock, diríamos, para los que nos gusta Hitchcock. Si ven en algunas de sus películas van a ver que tampoco era, digamos, estrictamente, los montajes no eran estrictamente lo que marcaban los demás films. Y hay un libro muy interesante que es Las conversaciones de Truffaut con Hitchcock, en donde habla mucho sobre los montajes de sus películas. Habla sobre sus películas y en cada una de ellas, digamos, sobre el montaje, que es muy interesante para que lo vean. Betty, creo que te vi que El querías cine agregar algo según y te Hitchcock se interrumpí. llama el libro. No, ¿Eh? sí, sí. El cine según Hitchcock se llama el cine, libro, de Truffaut. no es Conversaciones, perdón. El No, otro es y se el de descarga Rommel, es gratis, Conversaciones fácil, con en Hitchcock. PDF. No, en realidad yo te Ahí quería lo hacer tenés. como un guiño, mirá el guiño que te voy a hacer, Cali, que Orson Welles tiene uno de los mejores planos secuencias en C de mal. No sé si plano Se de secuencia te mal. suena Yo algo. no lo quería nombrar, no lo quería nombrar. Igual, sí. Eso es ¿cómo es que un spoiler? Es un spoiler. Estás spoileando. Y no a mí, a los chicos. A Jorge y a cosas. Bueno, Sí, la por ahí cátedra alguno ya entera, tomó nota rápidamente, no lo sé. ya está. El que Eh, tomó nota ganó unos cuantos pasos. sí, magnífico plano además. Uf, hermoso. Es el inicio de la película que nombró Betty. Eh, bueno, siguiendo un poquito y apresurándome para ver algunas cositas más. Siempre siguieron, y hay algunos en Europa fundamentalmente, digo porque es lo más conocido, no quiere decir que no haya sucedido en otros lugares, que seguramente se dio en otros lugares, digo, el cine japonés durante el desarrollo de todo esto tuvo un desarrollo aislado de todo esto y muy interesante, que me parece que ya necesitaría un capítulo especial también. Pero en cuanto a las vanguardias, quería marcar porque fue una de las cuestiones, digamos, en donde incursionaron las vanguardias como la Nouvelle Vague en el hecho del montaje. Si bien ya estaban establecidos, ya estamos hablando de 1960, digamos, unos 20 años después del Ciudadano, y, aproximadamente por ahí fue cuando hace A Voz de Soufflé Jean-Luc Godard, y digo porque es como el hito del inicio del- de la Nouvelle Vague y en donde vamos a utilizar una pequeña escenita para que vean algunas cosas. Eh, digo, en este caso, vemos cómo a través del montaje, e inclusive como lo diría Godard en algún momento, digamos, tratando de romper esa idea de que no se podía montar en contra de lo que estaba establecido desde Hollywood, digamos, él utiliza algo que después se va a ir también de alguna forma incorporando como parte del montaje y una forma de montaje que se llama jump cut y que es precisamente que lo vamos a ver, acá no vamos a poder ver nada como lo vemos nosotros, que es muy fragmentado, pero son cortes sobre el mismo plano en donde se va avanzando temporalmente, pero digamos, en vez de sostenerlo durante los 4 minutos, 5 que dura el plano, va avanzando y negando, porque un poco lo que dice Godard en un momento es que él niega el contraplano, digamos. Es un desafío a la propuesta que en ese momento ya era muy utilizada, que era lo del plano y contraplano, y entonces utiliza, digamos, este recurso según él, digamos, lo ve en el cine documental con Jean Rouge cuando hace algunas incursiones con documentales en África y que, como decía Betty hoy, digamos, el documental siempre se permitió
mucho más libertades en cuestiones de montaje y en el lenguaje en sí que la ficción, y eso le permitió pensar a Godard la posibilidad, digamos, de establecer una construcción de una escena, no con planos y contraplanos. Recién vimos un contraplano del personaje hombre, pero que en la mayoría en casi todo el recorrido, digamos, es sobre cortes son cortes sobre el mismo personaje. Lamentablemente acá no lo podemos apreciar. Acá se nota por la Pero, luz, Cali, obviamente mejor si bueno, lo pueden, sí, pero miren la luz y el fondo. Se nota bastante. algo totalmente inusual para esa época y que supuestamente estaba en contra de todos los manuales de montaje para el cine comercial, llamémoslo. Después, ahora, después tenemos un ratito, vamos a ver un pequeño fragmento de lo último de Godard, porque esto es la evolución, lo que nosotros hicimos un poco es la evolución eh, del montaje clásico casi, o sea, con algunas pequeñas cuestiones, digamos, que fuimos mostrando cómo se revelaban, digamos, a esa imposición del montaje clásico, que permitían desarrollar más que nada, digamos, este cine narrativo que estaba mucho más emparentado con lo que decía yo hoy al principio, que es la novela, en donde el espectador se sienta a vivir una historia y a sentirla sentimentalmente, qué sé yo, no sé cómo decirlo, eh, pero de alguna manera, no de forma intelectual, en donde tenga una participación activa como espectador y en donde nos exija comprometernos con lo que estamos viendo para armar y generar parte, y generar parte del relato en función del montaje que nos proponen y de lo que nosotros, interviniendo como espectadores, podemos aportar a ese montaje. Esto no sé si se entendió, pero digo, casi que el espectador pasa a ser parte del mismo montaje porque tiene que intervenir en lo que está viendo. Yo les propongo, ¿esto se ve con sonido o no, Maxi? No, Puedo poner mi No, micrófono, pero se va a escuchar desfasado. porque, bueno, pero lo que se va a hablar, lo que hablan, digamos, está ahí traducido, así que Está el imagínense que lo están subtítulo. hablando y en francés Godard, pero, Voy pero a- no es así. Vamos a ver un fragmento y me voy a callar un rato porque me parece que está bueno ver, digamos, esto que propone él con un film que es una reflexión, que es un ensayo, que es, digamos, algo que no está tan ligado a lo narrativo y que permite, digamos, trabajar con un montón de cosas. Bueno, después lo hablamos, lo mostramos y después lo hablamos el cierre entre todos, así pasamos a lo que nos queda. Et Malraux dira plus simplement transformer notre apocalypse en armée ou crever, c'est tout. Transformer notre apocalypse en armée ou crever, c'est tout. C'est moi seul! Tout seul, vous entendez? Je demande rien à personne, moi je me comprends! What's coming? A train! Are we gonna ride the train? Yeah! Look at how close it was! Oh my goodness! Here it comes. Here it comes! Hey, we gotta be safe. Stand back. Lui jette la première pierre! Compartment B, Lucienne Mirbeau. Birthplace, Lyon, France. Occupation, secretary.
Compartment C, Herr Otto Franzen, birthplace Frankfurt, Germany. Once a German industrialist, now a dealer in scrap iron. Compartment D, unoccupied, but being held for a person of importance. Compartment E, James Sterling of Liverpool. Former occupation, soldier at Dunkirk. Present occupation. Bueno, por ahí para que no se nos vaya tanto tiempo y poder Aparte es un cerrar. desperdicio verlo así también, Sí. ¿no? Yo pensaba, la verdad que es muy Les doy una información, digo, la mayoría o muchos tenemos acceso a Netflix. Curiosamente, Qué flashero, curiosamente, dice Guillermo, totalmente. está en Netflix. Yo la había visto por otro lado y los otros días revisando Netflix me encontré con El libro de imágenes, se llama. Es una película del 2018, creo, de Godard, y que lo llamativo, no sé si lo llamativo porque es muy normal y muy común en él, digamos, trabaja con el 99% de imágenes de otras películas. Estoy hablando del último Godard, ¿no? De que trabaja así, con imágenes que no son propias, y con la posibilidad, digamos, que da el montaje de armar un discurso a partir de relacionar esas imágenes. Obviamente que cuando uno las ve, nunca está pensando de que son imágenes de otro. Evidentemente se las apropia y las reformula y las resignifica, digamos, a partir del discurso que arma el propio Godard. Y esto lo arma a partir del montaje. O sea, como vieron, acá no hay lo que veníamos hablando de esa evolución y esa búsqueda de vincular un plano con el otro, que sea transparente, que no moleste, sino precisamente me parece que la intención acá es totalmente otra y juega con todas las posibilidades que tenemos en audiovisual, que es con la gráfica, el sonido, con las imágenes propias, imágenes ajenas, con los ralentizados, con los congelados, digo, todas herramientas que nosotros vamos a tener un año para ir desarrollando y... Un cuatrimestre. Un cuatrimestre, claro. Bueno, y el cuatrimestre que viene si siguen con nosotros. Ah, bueno, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Podrías decir el nombre de la película, por favor? ¿Cómo? La película, Cali, repetilo. Luna te pide la película. El libro de imágenes. ¿El libro de las imágenes? De imágenes. Es de Jean-Luc Godard. Godard es un realizador francés, digo, me supongo que lo conocerán, pero se los digo rápidamente, un realizador francés que debe tener en este momento cerca de 90 años, no sé, y fue aquel que vimos que en el 60, digamos, empezó con una película mucho más tradicional y en donde empezó a investigar sobre y a experimentar en el montaje, y hoy 60 años después, está trabajando, digamos, de esta manera. Ya no filma, 2018 muy poquito. es la de la peli. 2018. 2018, sí. Bueno, el fragmento que queda lo veremos en otro momento, que era mostrarles, digamos, otra experiencia sobre montajes, pero que es, por eso hoy con Betty al comienzo decíamos que el montaje es sobre el audiovisual, no solamente sobre las experiencias sobre el cine, y un poco era mostrarles, digamos, eso, y que se emparentaba con lo que veíamos de Abel Gansé. Pero dada la hora y vi que alguien a las 6 empezaba a cursar algo, yo cierro acá y dejo para que podamos hacerlo del trabajo práctico. Bueno, Cualquier brevemente, consulta, cualquier cosa que sí. quieran hacer, si no la pueden hacer ahora, igual nos pueden escribir o en el Facebook o en el mail de la cátedra. o por el mail. montaje y edición b @gmail.com.
Bueno, voy a pasar a explicarles brevemente la consigna del trabajo práctico 1, que de todos modos la vamos a compartir en el Facebook y ahí está bien detallada y como les dijo Cali, pueden hacer cualquier consulta por Facebook o por mail. En principio lo que van a tener que hacer es conformar dúos para hacer este trabajo práctico, que es el trabajo práctico 1. Vamos a tener 2 trabajos prácticos este cuatrimestre. Este trabajo práctico es el primero y tiene 2 entregas, dos entregas en 2 instancias diferentes del mismo trabajo práctico. ¿Por qué? Porque lo que van a tener que hacer ustedes una vez que encuentren el compañero o compañera para trabajar en este dúo, van a tener que seleccionar un plano secuencia de una película o de algún fragmento que les interese, que tenga una duración de 2 minutos o más, ¿no? Pero, ¿para qué, digamos? ¿Qué cuestiones van a tener que tener en cuenta a la hora de elegir el plano secuencia Lo que van a tener que hacer con este plano secuencia es tomarlo como el material inicial para generar otra secuencia mucho más corta, de 1 minuto, con cortes, que tenga un mínimo de 6 cortes en esa secuencia nueva que ustedes crearon de 1 minuto de máximo de duración. Pueden ser más cortes, pueden utilizar la cantidad de cortes que ustedes crean necesarios. Además de intervenirla con esos cortes, ustedes le van a poder adicionar audios que no sean propios de la secuencia que seleccionaron, siempre y cuando no sea música. ¿Por qué no música? Porque la música sería una salida rápida, fácil y también achataría mucho la escena. O sea, ¿a qué apuntamos con este trabajo práctico? A que ustedes empiecen a tener un dominio en las herramientas de edición y hagan una exploración de lo que es lo más básico de la edición, el corte, la juxtaposición de planos, todo lo que tiene que ver con los primeros pasos en un programa de edición como puede ser el Adobe Premiere o cualquier otro que elijan. Yo digo eso porque también ahora Adobe liberó para alumnos y alumnas y docentes las licencias para uso, para que ustedes lo puedan usar. Volviendo al material de inicio que ustedes van a seleccionar, que es este plano de secuencia de 2 minutos o más, lo bueno sería que cuando ustedes seleccionen el plano de secuencia, tengan en cuenta todas estas cuestiones que nos han ido explicando Cali y Betty en la clase, que son todas las cuestiones que tienen que ver, que lo hemos visto a modo de evolución del lenguaje, pero que tienen que ver con la construcción a través en el uso de planos, ¿no? Los diferentes ángulos que pueda llegar a tener un plano, que por ahí Godard rompió con eso, con el shortcut, también con los diferentes ángulos de plano, vuelvo a decirlo, los diferentes tamaños de planos, la construcción de lo que pueda llegar a ser cuestión por ahí un poco más difícil de encontrar en una secuencia, pero cortándolo, tener una especie de plano y contraplano. No sé si puede llegar a haber una secuencia de esas. Pero a lo que apuntamos es a la descomposición de una secuencia para que ustedes puedan componerlo a la descomposición, perdón, de un plano de secuencia, para que ustedes puedan componer una secuencia a través del corte, que es lo que nos convoca a esta materia. Van a tener 2 entregas para este trabajo práctico. La primera entrega, que es previa al trabajo práctico terminado, es donde ustedes van a mandar al mail de la cátedra el fragmento elegido para el trabajo práctico, y la fecha para entregar esto es el lunes 7 de septiembre al mediodía, a las 12. ¿Para qué les pedimos esto? Para poder empezar a ver, para tener una ida y vuelta con la ayudante, la docente o el docente que les toque, para poder tener un seguimiento y poder ir haciendo una puesta en común del concepto que vayan ustedes a utilizar al momento de emplear el corte y de generar una secuencia con cortes, propiamente dicho. Y después, la fecha límite para la entrega del trabajo propiamente dicho, terminado,
es el lunes 21 de septiembre al mediodía, o sea, a las 12 horas, siempre al mail de la cátedra. Así que bueno, esta sería la consigna básica, la consigna tirada así en frío. Y lo que les vamos a pedir también que en el transcurso de esta semana nos envíen por mail a la cátedra la conformación de esos dúos. O sea, en esta semana, en lo que queda de la semana, ustedes busquen una compañera, un compañero para hacer trabajo práctico, nos envían al mail ese nombre de esos dos integrantes del dúo, así nosotros también vamos sabiendo qué docente va a hacer el seguimiento de cada dúo que ustedes conformen. Así que bueno, redondeando sería buscar un plano secuencia de 2 minutos o más, siempre pensando que van a tener que hacer cortes, o sea que van a tener que ver alguna secuencia que tenga alguna variación de puesta de cámara, de plano, que le permita a ustedes hacer ese trabajo, que sea de 2 a 3 minutos. Y después, bueno, lo siguiente a eso sería enviarlo al mail de la cátedra. Así que, bueno, no sé, alguna duda que haya quedado, alguna pregunta que quieran hacer por chat. De todos modos, la consigna esta va a estar publicada en el Facebook nuestro, así que ahí van a poder verlo y también realizar todas las consultas que quieran hacer por ese medio. Y te agrego, Jorge, que va a estar, Sí. está el cronograma ya hecho, y dentro del cronograma está cronograma. el link del TP, por ejemplo, de los videos que vimos, la infografía que vimos hoy, también el link del video del encuentro anterior, están todos los links en el cronograma, así tienen todo junto, está en un Google Drive. Y tiene los links de los textos, de los apuntes que tienen que ir, Betty, y los links de los apuntes que tienen que ir leyendo a lo largo de la cursada, están en esa publicación. O sea, para que ustedes ya tengan en cuenta que todo lo que necesiten leer están linkeado al drive de la cátedra. O sea que lo van a tener ahí de fácil acceso. Así que bueno, esa es la... Yo quería agregar una pavada, pero es que no, los links de los encuentros de los lunes van a estar en el Facebook. Hago esta aclaración porque nosotros hoy lo enviamos por mail, no sé si lo pudieron ver ahí en el SIU, pero lo mandamos por ahí por las dudas que como cambiábamos de plataforma y bueno, había una serie de cuestiones que estábamos cambiando para que le llegara. Pero a partir de la próxima clase lo van a tener directamente puesto en el Facebook, o sea que entran en el Facebook y ahí van a tener el link para acceder al encuentro. Una aclaración. ¿Para qué obviamente para el seguimiento del trabajo práctico les vamos a designar qué docente les va a hacer el seguimiento? A partir de ese momento que nosotros le asignemos un docente, cuando manden un mail, en el asunto pongan Betty, Cali, Jorge, Maxi, así sabemos quién tiene que contestar ese mail, porque es muy útil saberlo, si no, no se puede hacer ese seguimiento. Así que lo que sí les pido, el viernes a más tardar, todos puedan definir qué dúo con quién van a trabajar, así nosotros podemos definir qué docente les va a hacer el seguimiento. ¿Sí? Ahí Guillermo te está preguntando algo, Jorge. Yo no llegué a leer. Pero no veo, no. Gracias que me puse el Habría anteojo que para poder. resignificar el plano secuencia con esa edición. ¿Cómo contar algo nuevo? Y es la misma situación, no deja de ser la misma situación, pero diferentes, un relato diferente, un relato por cortes. ¿Se resignifica desde el punto de vista del espacio temporal? Sí, porque ya no es un continuo y hay una fragmentación del espacio. ¿Se resignifica desde el punto de vista de la escena, de la acción, de lo que pasa? Y hasta cierto punto, obviamente que suprimís escenas, suprimís acciones, pero el plano de secuencia, el sentido del plano de secuencia puede terminar siendo el mismo. A ver, también nosotros les damos la licencia de adicionar audios que no sean originales de la escena, y desde ese lugar también se resignifica un poco. Está ahí, es un paso intermedio, ¿no? Digamos. Seguramente lo que se cuente va a ser lo mismo.
digamos, se puede Claro, y resignificar sí, en ciertos sí, aspectos, claro, pero claro. claro. La idea es que Bueno, puedan ir no solamente adquiriendo destreza con algunas herramientas, la semana que viene va a haber una clase especial de esa, de edición, del manejo de software, de cortar, de pegar, de formatos, etcétera, pero además de generar, digamos, alguna destreza con eso, especialmente para las personas que no tengan alguna experiencia, es la decisión del corte. ¿Por qué elijo cortar? ¿Dónde elijo cortar? ¿Y con qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero claro. construir? Así que bueno, esa es la consigna. Yo no sé ustedes, pero se hizo un poco larguita el encuentro de Sí, hoy. sí, son las 18:02. Me hubieran cortado, Tengo me una parece que me consulta. extendí Yo yo. creo que más de uno debe querer volver al Zoom. Odio el jueves, sépanlo. No, pero está bueno porque podés dar la clase más tranquila sin que te corran de atrás, viste, con los minutos. A los que Así que hablan hay que bueno, cortarlo. Es la está la bien, clase. pero si yo te hago así, Cali, me ven todos, todas, así que no queda bien. Bueno, chicas, chicos, Ana pregunta cuándo les dan las herramientas. Va a haber varias clases, pero una de esas clases va a ser la semana que viene. Claro, es una clase Por eso más bien no es la técnica. entrega inmediata del TP. ¿Para cuándo se entrega el trabajo? Bueno, para el lunes 7 de septiembre tenés que entregar la secuencia elegida y para el lunes 21 de septiembre tenés que entregar el trabajo final hecho. plano secuencia. Muchas gracias. Sí. El plano de secuencia elegido, claro, está bien. Así que Bueno, ¿cerramos? Cerramos acá, Bueno, así, así liberamos. Chicas, chicos, nos vemos entonces el lunes. el lunes. Gracias por la Buena paciencia. semana y Perfecto. recuerden lo del REC.